Bueno, eso digo yo. La resurrección es el punto de partida de toda cristología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que usted se regale un espacio para disfrutar de esta serie de videos que hemos venido llevando a cabo de la serie Cristología. Este es el video número 18. Vamos a presentar una tercera parte del tema de la resurrección. Yo soy el padre Humberto Martínez Gómez, soy párroco en el Santuario de Guadalupe y San Juan Diego, en la ciudad de Jiménez, Chihuahua. Pertenecemos a la diócesis de Parral. Como dije en el exordio, la resurrección es el punto de partida de la cristología, porque no es sino después de este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles y todos los escritores del Nuevo Testamento se empiezan a hacer la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quiénes son sus parientes, sus hermanos, sus hermanas? ¿Dónde nació? ¿Dónde convivió? ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud? ¿Cómo llegó a ser lo que fue y lo que es? ¿Cómo a partir de este acontecimiento de la resurrección se finca y se basa toda nuestra fe a tal grado que dice San Pablo que si Cristo no resucitó, pues pierde sentido todo lo que creemos, todo lo que esperamos. Se termina todas nuestras creencias, caen al vacío todas nuestras esperanzas, todos nuestros propósitos, nuestros planes. Como dice la Gaudium et Spes en el número 18, con la muerte quedan hipotecadas todas nuestras esperanzas. O sea, si no hay resurrección después de la muerte, se termina toda nuestra existencia. Y entonces, en el lenguaje sartriano, diríamos que somos una pasión inútil, somos una vergüenza, no tenemos nada de qué engrandecernos. En cambio, la resurrección le da un valor existencial a nuestra vida, no solamente a nuestra vida vivida, sino a nuestra vida sentida. Es decir, le da un valor supremo al sufrimiento, al dolor, a nuestras angustias, a nuestra desesperación, sobre todo en este tiempo en donde se ocupa muchísimo de eso por los estragos que está haciendo nuestra pandemia, que nos ha lastimado, nos ha lacerado, nos ha golpeado enormemente. Y entonces las personas que no tienen realmente fincada su fe en la resurrección de Jesucristo sufren más, decaen más, se lastiman más, porque la vida al lado de Jesucristo es dura, pero tiene una esperanza. Sin Jesucristo, la vida es muerte. En este tema vamos a abordar tres aspectos importantes de la resurrección. La resurrección nos libera del pecado, la resurrección nos libera de la muerte, precisamente, y la resurrección nos da una liberación de la ley. Esos tres aspectos vamos a tocarlos de manera interesante en este video. Y sin más premura, hablemos sobre cómo la resurrección nos libera del pecado. En temas anteriores, en videos anteriores, yo he hablado de la resurrección como un plus, como algo maravilloso, como algo que nos satisface de manera plena a cada uno de los, no solamente de los cristianos, de cada uno de los seres humanos, de todos los habitantes de este planeta. De tal manera que en la resurrección nos encontramos con algo que en este mundo sí también nos podemos encontrar con ellos, pero difícilmente trastabillamos para encontrarnos con él. Nos tropezamos más bien con otros valores que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. De tal manera que la resurrección nos lleva a un mundo lleno de vida en plenitud, porque Dios Jesús quiere que nosotros vivamos, pero que vivamos en plenitud, en abundancia. No que vivamos recortados por el pecado, no que vivamos sujetos o esclavizados por el pecado. No. La resurrección tiene que liberarnos de todo eso, porque el pecado es histórico. Esto grábeselo muy bien. El pecado es histórico, el pecado se queda en este mundo. El pecado es terrenal. El pecado pertenece a este sistema de cosas. El pecado no es eterno. No, tiene fecha de caducidad. Llegará el día en que no vayamos a pecar más. La gracia esa sí es eterna, esa sí es para siempre. Y entonces, cuando resucitaremos a una vida llena de plenitud, a una vida llena de esperanza, a una vida llena de amor,
Ahorita vamos a tocar el tema del amor cuando hablemos de la libertad de la ley. Pero la libertad sobre el pecado, el liberarnos del pecado, es algo maravilloso, porque quiere decir que va a llegar el día en que tengamos solamente la capacidad de hacer el bien. Ya no habrá esa disyuntiva de poder hacer el mal por encima del bien, de poder caminar en la oscuridad en lugar de caminar por encima de la luz. Va a llegar el momento en que seamos liberados y encontremos una vida llena de paz, de tranquilidad en nuestra existencia. La resurrección nos libera del pecado, sí, porque pone a la verdad por encima de la mentira. La verdad tan buscada, la verdad tan apreciada, la verdad tan querida, pero a veces tan engañosa, a veces tan escondida, a veces tan empañada, porque no queremos que salga a flote la verdad, que brille sobre la mentira. Porque la mentira pues nos acaricia el oído, la mentira nos acaricia el ego, la mentira nos hace sentir bien, la mentira nos hace explayarnos. La verdad no, la verdad coloca un faro de luz sobre nosotros y hace descubrir todas nuestras imperfecciones. Está como cuando salieron los televisores HD, dejan al descubierto todas las imperfecciones en los rostros de los artistas, ¿no? Así es la verdad. Deja a la luz las imperfecciones de cada uno de nosotros. Cuando lleguemos a la resurrección y seamos liberados del pecado, entonces entenderemos por qué la gracia está por encima del pecado. Entenderemos por qué la santidad es tan importante en un mundo lleno de pecado. Entenderemos por qué la solidaridad o el estar siempre juntos es más importante que un individualismo rápido o efímero. Usted va a una carrera y usted, si corre solo, puede avanzar mucho más, pero si corre en grupo, lo puede disfrutar más. En este camino de la salvación tenemos que encontrarnos con una nueva familia, con unos nuevos conocidos, y con ellos emprender ese camino hacia la cima de la salvación, de la resurrección. No somos individuos que no tengamos relación con otras personas, ¿no? Estamos relacionados con otras personas, por eso somos iglesia, por eso somos comunidad de fe y amor. Y entonces esa comunidad de fe y amor tiene que romper la barrera del pecado, liberarse del pecado completamente, no como individuos, sino como comunidad. Y entonces empezar a caminar con el único objetivo de llegar juntos a una resurrección plena, llena de fe y de amor. El amor estará por encima del odio en la resurrección y la paz llegará a nuestro corazón. Por eso cuando una persona se encuentra con el resucitado de manera plena, a lo que nosotros llamamos muerte, se da ese abrazo de amor con Jesús, esa persona, con razón nosotros decimos, ahora sí descansa en paz, porque ha llegado a la plenitud de su ser. El hombre ha sido perfeccionado. De ahí viene la palabra difunto, ¿no? Difunto viene de difunctis en latín, que significa el que terminó su función, el que acabó su parlamento, el que ya no va a salir a escena, el que le puso punto final a su vida, el que terminó su etapa terrenal y ahora empieza una vida llena de plenitud. De ahí viene la palabra difunto, difunctis. Usted y yo no, usted y yo seguimos en función, usted y yo seguimos con el parlamento, seguimos en escena. Seguimos un guión que todavía no hemos terminado. Todavía podemos actuar bien o actuar mal. Decir un parlamento de manera correcta o decir uno de manera equivocada. Todavía estamos en esta situación terrenal en donde podemos hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Los difuntos ya no. Los difuntos ya no pueden enmendar su tarea. Los difuntos lo que dijeron, ya lo dijeron y quedó en la historia. Lo que hicieron, ya lo hicieron y quedó en la historia. Nosotros todavía podemos corregir nuestras planas y aceptar nuestra realidad en este teatro, en esta escena en donde estamos actuando, si de alguna manera puede decirse así. Eso sobre la libertad que la resurrección nos da sobre el pecado. Pero también la resurrección nos libera no solamente del pecado, ni todo aquello que nos ata o que nos esclaviza. La resurrección también nos libera y rompe los lazos que existen entre
entre la muerte. La resurrección nos libera de ese aguijón que nos ha lastimado durante toda la vida de la humanidad sobre la tierra. El pensar sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. La resurrección nos abre un espacio de luz para que podamos encontrar una solución a ese acontecimiento que parece lastimar de manera definitiva nuestra vida. Con la muerte, les decía en el número 18 de la Gaudium et Spes, nos habla de que quedan hipotecadas todas nuestras esperanzas, todos nuestros futuros, todos nuestros planes, nuestros proyectos se vienen abajo. Los verbos empiezan a conjugarse en un pretérito perfecto y entonces empiezan a decir así como dijo, así como hizo, y volvemos al pasado, porque es lo único viviente que puede encontrarse en una persona que ha muerto. Si la resurrección no existiera, con la muerte terminaría toda nuestra vida. Y todo nuestro querer apasionado, todos nuestros planes, nuestros proyectos, no servirían de nada, absolutamente de nada. Pero nosotros creemos en esa resurrección que nos libera de la fatalidad de la muerte. No la elimina, pero le da un sentido positivo. Porque nosotros, si bien en el sentido estricto, humano, físico, cesan todas nuestras actividades vitales, nuestro corazón se paraliza, el oxígeno deja de llegar al cerebro y morimos físicamente, pues no solamente tenemos ese aspecto físico nosotros los cristianos, por medio del bautismo somos hijos de Dios y también tenemos un aspecto espiritual, celestial, somos una parte divina en nuestra existencia y esa parte es la que se tiene que salvaguardar. En el hombre existe un anhelo de eternidad que nadie se lo puede robar. Si no, ¿por qué sembraríamos árboles? Si no, ¿por qué escribiríamos libros? Si no, ¿por qué amaríamos a nuestros seres queridos? Si no, ¿por qué buscaríamos la paz en este mundo? Si la resurrección no nos libera de la muerte, solamente existe la tiranía, porque entonces hay que ser felices en este mundo de manera exigente y por encima de cualquier cosa. Ningún obstáculo pudiera detener al que va a abusar de un niño si no tiene nada de consistencia o de creencia en la resurrección. Para él todo se consuma en este mundo. Este mundo es lo que le da valor a su existencia. Y eso está alejadísimo del pensamiento humano. No solamente del pensamiento religioso cristiano, sino del pensamiento humano. El humano exige una vida después de esta. El humano exige un premio después de esta vida. Hubo un castigo, según haya sido la manera de llevar a cabo el proyecto original de Dios en su existencia, el plan de Dios en su vida. Si esta vida es todo, no tiene caso hacer ningún esfuerzo ni por controlar nuestra vida, ni por hacernos más generosos, ni por romper con una vida contraria a la doctrina y al plan de Dios. No tendría ningún sentido, porque entonces la muerte tendría la última palabra, y la última palabra en nuestra existencia la tiene la resurrección, la que nos hace verdaderamente estar al lado de Dios y compartir con Él una vida llena de plenitud y de amor. La tercera parte que nos libera, la resurrección nos libera de la ley. Esto es lo que dice Pablo: el que ama ya es cumplidor de la ley. El que ama cumple la ley. O como decía San Agustín, dilige quod vis fac. O sea, ama y haz lo que quieras. Entonces, la ley pierde sentido como ese mandato obligatorio que nos exige hacer las cosas que por naturaleza, que por bondad tenemos que hacer. Por ejemplo, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues sí es un mandamiento y es una ley, pero el amor no se ejerce, no se cumple, no se lleva a su plenitud porque esté mandado en un papel o porque así lo exija la ley. Nosotros amamos a Dios aunque no estuviera escrito ese mandamiento principal. No jurarás el nombre de Dios en vano. Pues no lo juramos no porque esté mandado en un mandamiento, sino porque somos amorosos con nuestro Padre Dios y nos exigimos nosotros mismos respeto. Y así váyase con todos los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre.
Pues es una exigencia natural del ser humano, ser agradecidos con aquellos que nos dieron la vida, con aquellos que nos cuidaron cuando éramos niños, con aquellos que nos hicieron crecer, no solamente físicamente, sino moralmente, espiritualmente. ¿Cómo no estaría agradecido yo si fue mi madre quien me enseñó a rezar, si fue mi madre quien me inculcó el amor a Dios? Y entonces, cualquier mandamiento, otro que usted escoja, tiene ese mismo sentido. No matarás. No debo de matar porque yo respeto a mi hermano, amo a mi hermano, quiero a mi hermano. Es parte del plan de Dios. Es hijo de Dios como yo lo soy. Y entonces eso de no matar no es porque esté mandado allí, en la ley, sino es porque yo estoy convencido que es más beneficioso, sustancioso estar vivos los dos que uno de los dos esté muerto. Y eso nos llevaría a un error esencial en el ser humano que siempre busca vivir en paz. Hermanos, estos temas de la resurrección, como empezaba en el exordio, pues son básicos y son fundamentales, porque son los que le dan el sentido a nuestro dolor, a nuestra existencia. Son los que tienen que fortalecer a las personas que están ahorita enfermas, convalecientes, a las personas que han sido castigadas por este virus. Usted y yo debemos de cuidarnos mucho, porque cuidándonos mucho nosotros, cuidamos también a nuestros seres queridos. Bueno, eso digo yo.